Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la clase y acá en esta oportunidad vamos a ver lo que está asociado con lo que es la sinapsis. La sinapsis va a ser el evento a partir del cual el impulso va a lograr transmitirse, es decir, va a cumplir con esas propiedades que tiene de responder a un estímulo y le dé la conductibilidad. ¿Qué elementos son necesarios para que esto ocurra? Una membrana presináptica, una hendidura o espacio sináptico y la membrana postsináptica. Y en el caso de que sea química, los neurotransmisores. Vamos a tener sinapsis de tipo química y de tipo física. Y a su vez, de acuerdo a las regiones que estén interactuando, vamos a tener sinapsis del tipo axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas, dendrodendríticas, dendrosomáticas y somatosomáticas. Esta somatosomática es un ejemplo muy particular porque es el que se da entre el cuerpo del oligodendrocito y el cuerpo de una neurona. Porque si recordamos, justamente todo lo que son los axones, las partes de los axones de estos oligodendrocitos emiten prolongaciones y ¿qué es lo que hacen? Forman la vaina de mielínica en el sistema nervioso central. Entonces su soma queda libre y se asocia en una sinapsis con un soma de una neurona. Esta es otra imagen donde podemos ver los procesos de sinapsis, como decíamos acá, que vamos a tener. Vamos a tener la región de la membrana receptora y la región de la membrana que va a ser la efectora. Estos son los neurotransmisores. Entonces tenemos la membrana presináptica, el espacio sináptico y la membrana postsináptica, con sus receptores y en este caso con sus vesículas con los neurotransmisores. ¿Qué otras células teníamos asociadas a las neuronas? Las células de la neuroglia o glía. ¿Quiénes van a ser? Los astrocitos, o también conocidos como macroglias, los oligodendrocitos, que son células más pequeñas, también las asociadas con microglias, y las células perivasculares, intersticiales y ependimarias. ¿Cómo son las características de cada una de estas células? Las microglias son células pequeñas con prolongaciones largas y ramificadas. ¿Qué capacidad tienen? La de fagocitar. Y lo que van a hacer es proteger al sistema nervioso central de enfermedades infecciosas. Los astrocitos vamos a tener dos tipos, los protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos? Las prolongaciones que van a tener, los fibrosos van a ser prolongaciones mucho más largas que los astrocitos protoplasmáticos. Y los protoplasmáticos van a tener los pies asociados de dos maneras. Van a ser perineuronales o perivasculares. Estos son los famosos pies chupadores. Tienen formas estrelladas y largas y lo que van a hacer es mantener el microambiente del sistema nervioso central. Otra función importante que cumplen es formar la barrera hematocefálica. Los oligodendrocitos, que ya los veníamos mencionando, fíjense que acá están constituyendo la vaina de mielina. Tienen menos prolongaciones y son más cortas y producen justamente la vaina de mielina para constituir estos axones con estas vainas y acá entre esos espacios van a quedar los nódulos de Ranvier. Y recordemos que esto en el sistema nervioso periférico va a estar dado por las células de Schwann. Acá lo tenemos en otra imagen, ¿sí? Podemos apreciar, acá estaría la luz de nuestro tubo neural. Estas son mis células ependimarias que están interactuando con mi microglia, que recordemos que tenía una función de tipo fagocítica, con mis astrocitos fibrosos, que están por acá, que mandan los pies perivasculares, con los oligodendrocitos que tenemos acá, que son los que me forman la vaina de mielina, tenemos acá la neurona, y podemos también tener nuestros astrocitos protoplasmáticos. Fíjense que tenemos acá, en este caso, un pie perineuronal. ¿Y quiénes son las capas que van a estar protegiendo a todo mi sistema nervioso, a todo mi encéfalo? Las capas de las meninges. En este caso tenemos las células de la pía madre.
Vamos a mirarlos a nivel de imágenes histológicas, cómo se los visualiza y se los diferencia. Fíjense que mi astrocito protoplasmático tiene prolongaciones mucho más cortas y tiene una forma más estrellada que lo que es mi astrocito fibroso, que tiene un soma más prominente y todas sus prolongaciones son más bien filamentosas y mucho más largas. Fíjense en este caso cómo tenemos lo que es el pie perivascular. Acá tenemos un capilar y acá está el astrocito, su soma y su pie perivascular o pie chupador. Los oligodendrocitos, fíjense que son células que dijimos que sus prolongaciones van a estar asociadas al axón para formar la vaina de mielina. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a visualizar? Sus somas. Y en el caso de las microglias, fíjense que son células con prolongaciones arborescentes, pero como más bien desprolijas, ¿sí? Y son finitos, o sea, se las ve como células abusadas en los cortes histológicos. Y su función era la de fagocitosis. Las fibras nerviosas de las que venimos hablando, que no son más que los axones de estas neuronas, recordemos que los cuerpos de las neuronas solo van a estar o en la sustancia gris o en los ganglios periféricos, donde vamos a ver que ahí sí vamos a poder obtener o visualizar los cuerpos neuronales. Pero cuando hablamos de las fibras nerviosas, estamos hablando de los axones y que pueden ser mielínicos o amielínicos. Mielínicos en el caso del sistema nervioso central, sabemos que la vaina de mielina la está formando el oligodendrocito. En el caso del sistema nervioso periférico, como podemos visualizar en esta imagen, la está formando la célula de Schwann. Es toda esta vaina. Y fíjense que el núcleo de esa célula queda asociada a la fibra nerviosa. Y los espacios entre las vainas se denominan nódulos de Ranvier o nudo de Ranvier. ¿Y qué era lo que iban a permitir estos nódulos de Ranvier? Que el impulso sea del tipo saltatorio, por lo cual aumenta la velocidad de este impulso. Acá podemos ver cómo son los tipos de vainas que se pueden generar. Fíjense que en este caso la célula de Schwann empieza a envolver a lo que es el axón y lo empieza a rodear de una manera circular, de tal forma que su núcleo siempre quede periférico a la vaina. En este caso vemos que estos son los citoplasmas de las células de Schwann y estos son axones. ¿Por qué? Porque una misma célula de Schwann está rodeando a varios axones, pero siempre va a quedar asociada. Estas son las famosas a veces vainas amielínicas que decimos, pero en realidad son vainas que tienen asociación con esta célula de Schwann. ¿Qué son los nervios periféricos? Y que vamos a estar asociados justamente con los nervios también de tipo craneales. Son las fibras nerviosas que van a inervar distintos órganos y distintas regiones del organismo. Y van a estar constituidos justamente también por tejido conectivo. Si vemos a esta altura, tenemos la médula espinal, ¿sí? Tenemos, esta va a ser el asta dorsal y esta el asta ventral. Por esta asta, ¿sí? Vamos a ver que tenemos asociado un ganglio. Acá también hay somas de neuronas sensitivas. La asta dorsal es sensitiva, mientras que la asta ventral es una asta motora. Si el corte lo hacemos transversal a esta altura, o sea, posterior a mi ganglio, vamos a ver que tenemos una conjunción entre fibras nerviosas y tejido conectivo y vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Justamente vamos a ver fibras nerviosas que están rodeadas por una vaina de tejido conectivo, a la cual la vamos a denominar endoneuro, un conjunto de fibras que me va a formar un fascículo, que me va a denominar perineuro, este tejido conjuntivo que está rodeando, y por último mi epineuro, que es el que va a estar rodeando completamente a mi fibra nerviosa, a todo el conjunto. Esto es lo que va a llegar justamente ¿hasta dónde? Hasta el músculo estriado para generar la reacción junto y que denominamos placa motora, que siempre va a tener interactuando
el axón y la parte final del axón de una neurona motora a un músculo estriado, esquelético estriado. Médula espinal, ¿qué es lo que venimos diciendo hace un rato ya? Que en la sustancia gris tenemos los cuerpos neuronales o somas, mientras que en la sustancia blanca tenemos la fibra nerviosa. Bueno, acá lo vemos en una imagen. Justamente, esto es toda mi región de sustancia blanca y esta es mi región de sustancia gris. Recordemos que en el caso de la médula están en esta disposición. Entonces, a nivel de esquema, ¿qué vamos a tener en la sustancia gris? Todas las neuronas, ¿sí? Los somas de las neuronas. Mientras que en la sustancia blanca vamos a tener las fibras nerviosas, mielínicas fundamentalmente y células gliales y vasos. Esto es un corte histológico, como podemos ver, y fíjense que sí, acá en esta parte que es toda esta forma de H, vemos los somas neuronales, mientras que acá vemos las fibras. Y acá tenemos el canal del epéndigo. Miren en esta imagen, a mayor aumento, este es el límite entre las dos regiones. Acá tenemos las fibras, con algunos oligodendros, con algunas células de soporte, y acá tenemos todo lo que es la parte de mi sustancia gris con los somas de las neuronas. Fíjense que estos son los corpúsculos de Niels que también les mencioné anteriormente. ¿Qué diferencia hay en las disposiciones entre lo que es médula espinal y corteza cerebral? La corteza cerebral sufre una inversión de estas sustancias, que es por un proceso evolutivo. Entonces, todo lo que es sustancia gris, que es donde están los somas, quedan superficiales, es decir, queda por fuera, mientras todo lo que es sustancia blanca queda por dentro. Pero esto es un cambio funcional y morfológico. Entonces, ¿qué vamos a visualizar en la corteza cerebral? Todos los somas de estas neuronas que constituyen la sustancia gris y quedan superficiales. En total vamos a tener 6 capas hasta llegar a la sustancia blanca. Tenemos la capa molecular, la granular, la piramidal piramidal interna y la multiforme. Estas capas se denominan de acuerdo a la forma que tiene cada una de las neuronas que la constituye. En otro ejemplo, que vamos a visualizar también cómo se disponen de esta manera periférica la sustancia gris, es la corteza cerebelosa. Solo que acá vamos a tener 3 capas. Una que nos va a servir siempre de dato para diagnosticar que estamos en presencia de una corteza cerebelosa es la capa de las células de Purkinje. Por arriba de esta capa vamos a tener la molecular y por debajo a la granular y luego la sustancia blanca. Como vemos en esta imagen, esta es mi capa molecular, esta es mi capa de las células de Purkinje. Fíjense que estas células son muy particulares y son justamente estas células multipolares típicas del cerebelo, y esta es mi capa granular y todo esto constituye mi sustancia gris y acá abajo queda mi sustancia blanca.